Si no, pueden escribir por el chat. Yo no, profe. ¿No lo recuerda? No hay problema, Gaby. ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? ¡Oh! Voy a necesitar que nos acordemos de algunas cosas, o si no, hoy día vamos a estar un poco complicados. Ya, no importa. Les voy a compartir pantalla porque vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? De forma muy rápida porque si no, no voy a alcanzar a ver todo lo que necesito que hoy día estén dominando. Primero, ¿recuerdan cómo se llamaba el tema de lo que vimos la semana pasada? Logaritmos. Muy bien, vimos logaritmos, Joana. Muy bien, Diego, vimos función cuadrática. Y hoy día vamos a continuar con ese segundo tema, con el de función cuadrática. Perfecto, no hay problema, José. Está todo el material en el aula, así que no va a haber problema con que se ponga al día, ¿ya? Y las clases están grabadas para que ahí las pueda ir viendo con detalle. Esta semana, lo que nos corresponde es ver aplicaciones de funciones cuadráticas. Pero la verdad es que yo me voy a extender un poco más para seguir con el mismo tema de funciones cuadráticas para que lo terminemos de entender. Porque de ahí va a derivar el segundo tema que viene en el otro bloque, que es ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Entonces, chicos, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿sí? Ya. No sé, algo pasó con mi cámara. A ver, ahí me veo. Pero la verdad es que se me está quedando algo pegada. Mientras tanto, me voy a sacar la cámara, ¿ya? Solamente por un tema de que puede ser o el internet o puede ser que sea una falla de Meet. ¿Okay? Al parecer hoy día a otra profesora igual le pasó. ¿Ya? Pero me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me pueden levantar dedito hacia arriba y todo? Cristian. Sí, José me dice que sí, qué bueno, gracias. No, nada, profe, era que me equivoqué. Disculpa. Ah, ya, no hay problema. Era para confirmarme que sí se escuchaba, ¿no? Exactamente, sí. Ya, muchas gracias entonces por eso. Algo pasó con mi cámara, así que voy a estar ahí un poco oculta, ¿ya? Para que podamos seguir con la clase. Entonces, chicos, hasta acá íbamos en esto, miren. No sé si lo recuerdan, pero vamos a recordar algunas cosas que era, primero, ¿qué era una función cuadrática? ¿Qué sabemos hasta el momento de función cuadrática? Yo ahí les estoy mostrando un poco como un torpedo. Alguien que me diga, a ver, ¿qué me acuerdo de función cuadrática? Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a ir recordando. Lo primero, chicos, es que la función cuadrática tiene esta forma de acá, ¿ya? Esa que les estoy marcando ahí en pantalla. De hecho, se las voy a marcar con otro color para que no interfiera con los colores que hay debajo, que es este de acá. ¿Qué significa eso? Que va a ser una función que siempre va a tener una x cuadrado multiplicado por algún número distinto de 0, más otro número que va a multiplicar a una x solita, en donde este número sí podría ser 0, que le vamos a llamar el coeficiente b o coeficiente lineal, más un número que se le va a estar sumando, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Y recuerden que esta x nosotros le vamos dando valores, ¿ya? A esta x de acá. Le vamos dando valores
y en la medida que a esta le vamos cambiando el valor, va cambiando el valor de la y. Y ahí vemos qué valor de x está asociado con qué valor de y. Eso es básicamente lo que habíamos entendido de funciones. Y de hecho habíamos aprendido a reconocer cuándo era una función y cuándo no. ¿Ya? Acá algunos datos. Y acá algo que era sumamente importante, chicos, es que siempre la gráfica, cuando nosotros... Dígame, Gaby. Cuando es x elevado a 2 es función cuadrática, ¿verdad? Cierto. De hecho, una función cuadrática siempre tiene que tener x elevado a 2, sí o sí. Y no puede tener una x elevado a un número mayor, ¿ya? Ya, si no, ya no es cuadrática. De nada, Gaby. Entonces acá, esta funcioncita, o sea, la gráfica, como el monito que vamos a dibujar en el plano cartesiano, siempre va a ser una parábola. Pero esta parábola podría ser ahí como la estamos viendo hacia abajo, o bien, o sea, hacia arriba, perdón, o bien hacia abajo como la que yo estoy dibujando. ¿Ya? Y esta parábola podría estar en cualquier lado de nuestro plano cartesiano, ¿sí? Así como las estoy dibujando acá. Podría estar en cualquier lado. Es solamente que va a tener esa forma. Ahora nosotros vamos a aprender a ver justamente cómo hacer la gráfica de la forma más rápida y conveniente posible. ¿Ya? Y a eso vamos a apuntar hoy día. Entonces, acá habíamos visto cómo evaluar valores para encontrar puntos pertenecientes a nuestra gráfica. Y eso lo vamos a ver al tiro en unos ejercicios. Que si se dan cuenta, siempre tiene esta forma de parábola. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver algunos elementos importantes dentro de esta forma de parábola, que nos van a ayudar a hacer la gráfica más rápidamente y sin tanto cálculo. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener un elemento que se va a llamar vértice de una parábola. ¿Y qué es el vértice? Acá vamos a tener dos tipos de parábolas, unas que van hacia abajo y otras que van hacia arriba. En las parábolas que van hacia abajo, siempre vamos a tener un punto que va a estar más arriba de todos. Que en este caso sería este que le vamos a llamar valor máximo. Y en las parábolas que van hacia arriba, que son estas de acá, siempre vamos a tener un valor mínimo, ¿sí? Que es el punto que está más abajo de todos los demás. Como que, si se dan cuenta, en este tipo de parábolas hay uno que está como en la cumbre y en este es uno como que está ahí en la especie de valle que lo podríamos ver, ¿sí? Entonces, para poder calcular cuáles son las coordenadas de ese punto, porque recuerden que un punto tiene una componente X y una componente Y, lo vamos a hacer a través de esta fórmula. Y para eso tenemos que reconocer cuál es nuestro B y cuál es nuestro coeficiente A. Recordando siempre lo siguiente, que la A va a ser aquel coeficiente que está multiplicando a la X elevada a 2. Es decir, es ese número que multiplica la X elevada a 2. Que la B va a ser este número que multiplica a la X solita, a esta X de acá, y que la C, oye, acá me faltó ahí, y que la C es ese número que está solito, no multiplicando a ninguna X, y que todo esto es siempre igual a una Y. ¿Ya? Entonces, cuando identificamos eso, podemos reemplazar en esta fórmula, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Para que vayamos entendiendo mejor. Yo por ahora solo les estoy contando un poco de cuáles son los puntos que vamos a estar tratando. Lo que necesito que les quede claro por ahora es a qué parte de la parábola corresponden estos puntos. Y luego nos vamos a dedicar a poder calcularlos bien, cosa de que no tengamos problemas, ¿ya? Y no lo veamos solo con la fórmula, sino de forma más práctica. Voy a borrar esto para poder seguir con la diapositiva. Entonces, además vamos a tener
que va a pasar una recta justo por ese punto que vamos a llamar vértice. Y a esto se le va a llamar eje de simetría. ¿Por qué? Porque nos divide la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Y esto se describe de esta forma, que luego con un ejercicio lo vamos a ver más claro. Y lo otro valor que va a ser sumamente importante es el discriminante. ¿Qué es esto? Esto es una especie de elemento que vamos a calcular por medio de esta fórmula. Se simboliza con un triángulo. Lo vamos a calcular para saber cuántas veces esta parábola con la que estemos trabajando va a tocar al eje de las X, ¿ya? Entonces, por el momento, lo único que tienen que saber es que cuando este discriminante es positivo, es porque lo toca en dos puntos distintos. Si es negativo, nunca lo va a tocar, como el caso de esta parábola de acá. Y si es igual a 0, entonces lo toca justo con su vértice. Y eso, chicos, lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y todo esto nos va a ayudar a poder calcular mejor o graficar mejor nuestra parábola en el plano cartesiano sin tanto cálculo, ¿ya? Y luego tenemos lo que son los puntos de intersección con el eje de las X, que son justamente estos de acá. Que en el caso de que nuestro discriminante sea negativo, ya sabemos que no van a existir. En el caso de que sea igual a 0, sabemos que va a ser el vértice, y ya lo vamos a ver calculado. Y en el caso de que sea mayor que 0, que sean dos puntos distintos, esta es la fórmula que nos va a servir. ¿Alguna vez habían visto esta fórmula, chicos? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Esta fórmula... Yo sí la había visto, pero no me acuerdo mucho. No te preocupes, chicos, yo ahora lo estoy mencionando ya, pero lo vamos a ver todo inmediatamente. Esta fórmula en general se la van a tener que aprender de memoria, ¿ya? Y hoy día con la fórmula que más vamos a trabajar va a ser con esta. Y en la medida que vayamos trabajando, yo les voy a ir haciendo algunas indicaciones, ¿ya? Entonces vamos a avanzar un poco, porque no los quiero abrumar tanto. Lo otro es que este coeficiente cuadrático, que es la a que multiplica la x al cuadrado, ese numerito, dependiendo del signo que tenga, si es positivo, esto recuerden que cuando digo que es mayor que 0, es porque es positivo, ¿ya? En este caso es positivo. Entonces la parábola vamos a decir que es convexa. ¿Qué significa eso? Esos son nombres nomás, ¿ya? Significa que va hacia arriba. La forma más fácil de recordarlo es con una carita feliz. Porque si es positiva, de hecho yo el monito que dibujaba siempre era este. Ya, es positivo el coeficiente A, entonces esta es la forma de la parábola, la de la boca sonriente. En cambio, si el monito, o sea, si el coeficiente A, este de acá, el que multiplica la x al cuadrado, es un número negativo, que esto yo lo representaba así, esa es la forma de mi parábola. ¿Va hacia abajo o es cóncava? ¿Ya? Esta era la forma en que yo lo recordaba para no olvidarlo. ¿Sí? Porque eso el tiro nos va a decir si va hacia arriba nuestra parábola o bien va hacia abajo. Y eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo mejor al tiro respecto a esto. ¿Qué pasa si tenemos, en este caso les voy a poner solamente y igual a x al cuadrado? Ahí, ¿cuál sería la a que multiplica a la x al cuadrado? ¿Qué numerito sería? El que no se ve, ¿cuál es? ¿El 1? El 1. Y ese 1, muy bien, el 1 está multiplicando a nuestra x al cuadrado. De hecho, lo voy a volver a escribir acá. Lo voy a escribir abajito para que no moleste tanto. Y, acá voy a escribir el 1 con otro color, por x al cuadrado. ¿Y ese 1 es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Entonces, la gráfica de esta parábola sería hacia arriba. ¿Sí? Porque es positivo.
En cambio, si pusiéramos esta otra función, y igual a menos x al cuadrado, ¿qué número está multiplicando ahí a la x al cuadrado? El 1, menos 1. Menos 1, muchas gracias. Justamente, eso es lo que multiplica la x al cuadrado. De hecho, yo acá lo voy a borrar para que esto se note bien. Sería menos 1, ¿cierto? Por la x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo iría la parábola? ¿Iría hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Ya? Y acá, haciendo la conexión al tiro, cuando la parábola va hacia arriba, ¿qué es lo que va a significar? Que va a tener un punto mínimo, así como en el valle, el que va a estar más abajo de todos. En cambio, si la parábola va hacia abajo, va a tener un punto máximo, el que va a estar más arriba de todos, como en la cumbre, ¿sí? Y ahí ya vamos al tiro haciendo algunas relaciones. Hasta acá se va entendiendo cómo más o menos vamos a ir viendo la forma. Ay, Joana me había contestado igual. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya, si alguien no Yo entiende, no lo estoy vamos a... entendiendo mucho, profe. Ya, pero lo vamos a ver con un ejemplo, Gaby. ¿Ya? Por ahora necesito que entendamos los elementos que están en juego, pero lo vamos a ir viendo al tiro, con un ejemplo. Lo que pasa es que se los estoy nombrando, porque si me detengo mucho, lo que va a pasar es que no nos va a alcanzar el tiempo para verlo bien práctico y creo que ahí les va a quedar mucho más claro, viéndolo como práctico, ¿ya? Entonces, eso sería que... y además vamos a tener que la parábola va a topar con el eje de las Y, este eje de acá. ¿Y en qué punto va a topar? Siempre va a topar acá. Este punto corresponde al 0, el coeficiente C, donde el coeficiente C es ese numerito que está sumándose solo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver inmediatamente. Y ya con esto creo que ya tenemos todo lo que es teórico. Sí. Sí. Eso lo voy a dejar ahí porque quiero que nos vayamos a ejercicios y les voy a dejar de compartir por mientras la pantalla. ¿Ya? Dame un minuto que no me está permitiendo. Ahí sí. Entonces, ahora sí. Les voy a dejar de compartir. Voy a ver qué tal mi cámara ahora. No, no me lo permite. Ahí sí. Entonces, nos vamos por acá. Espérenme un momento porque tuve un pequeño problema con esto. Ahí sí. Entonces, primero les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a seguir con esto, ¿ya? Entonces, acá miren lo que nos está diciendo este primer ejercicio. Vamos a partir solamente distinguiendo, identificando qué gráficos pertenecen a una función cuadrática y cuáles no. Y luego nos vamos a ir a hacer cálculos con lo que yo recién les había comentado, ¿ya? Entonces, partamos con esta identificación. Este gráfico de acá, que en el fondo sería, esto es el plano cartesiano, y este gráfico, este monito, esta curva que se hace acá, la que estoy marcando de azul, esa sería la gráfica de una función cuadrática, sí, no y por qué. Y me quedó un poquito chueca. ¿Sería la gráfica de una función cuadrática? No hay problema, Diego. Sí, no. Chicos, ¿cómo era la gráfica de una función cuadrática, según lo que les comentaba? ¿Qué forma tenía? ¿No es convexa? Puede ser convexa, sí, de hecho sí.
Pero Es la que como forma, es positiva, claro, justamente. Pero recuerden que la forma en general de una parábola, o sea, de una función cuadrática, es una parábola, que puede estar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y justamente puede ser cóncava o convexa, tal como nos decía la Gaby. Muy bien. Sí, y y es esa forma que positivo. hizo, ¿cuál era? Esta, No, la de rojo. la de rojo, ya, estas son las dos posibilidades de parábolas que podemos tener. Una que va hacia arriba y la otra que va hacia abajo. ¿Sí? Como la convexa y la cóncava. Exactamente. Ya, ok. ¿Ya? Eso es. Entonces, en este caso, justamente, Joana, sí, es una gráfica de una función cuadrática. ¿Por qué? Porque es una parábola. No nos importa si va hacia arriba o hacia abajo en esta instancia, ¿ya? Solamente identificar si es o no es, ¿ya? Y en este caso sí es y es positiva. Muy bien. Vamos a la siguiente. Esta gráfica de acá, que corresponde a una recta, ¿sería la gráfica de una función cuadrática? Esta de acá. No, 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 profe. Muy bien, ¿por qué no? O sea, eso porque no es está una bien. parábola. Porque No no es es una una parábola. parábola. Así de simple, ¿ya? Vamos con otra. A ver si esta de acá, ¿sería una función cuadrática? ¿Pertenecería a una función cuadrática esta gráfica? Sí, profe. Sí, Sí. ¿cierto? ¿Por qué? Muy bien. Porque va hacia abajo, ¿no? O sea, Hacia abajo. abajo. Y es ¿Y qué una cóncava? parábola, ¿sí? Una parábola. Exacto. Acá tendríamos la parábola cóncava, ¿ya? La que va hacia abajo. Esta sería cóncava. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la primera parte. Solamente reconocer cuándo es la gráfica de una función cuadrática y cuándo no. Si es parábola, es la gráfica de una función cuadrática. Si no es parábola, no lo es, ¿ya? Que sea parábola, ¿es porque es convexa o cóncava? Claro, en verdad, el ser convexo o cóncava lo podríamos extender también a otras funciones, ¿ya? Solamente el ser convexa y cóncava es como una caracterización de estas funciones. Dígame, Gaby. Gaby, que estaba levantando su manito. Profe, no sé si es usted o yo, pero se está quedando pegado. ¿El resto me ve pegado? Porque si es así, me voy a sacar de nuevo la cámara. ¿Me escucha? Yo la escucho bien. A ver, voy a sacar la cámara. ¿El resto me escucha bien y me veía bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Creo que es mi súper. internet, profe. Puede ser, Gaby, pero parece que el mío igual estaba más o menos extraño, entonces por eso preguntaba. Igual me voy a sacar entonces la cámara porque así el internet a todos nos resulta bien, ¿ya? Nos va a funcionar mejor. Sigamos, porque quiero que acá veamos algunas cosas. Miren acá que vamos a tener dos funciones cuadráticas. Dígame, Gaby. No, lo que estaba preguntando antes, que si es una parábola es porque es convexa y cóncava, o cóncava. Más que porque es convexa o cóncava, es que si es una parábola va a caer en alguna de esas categorías, ¿ya? La Como forma cuál. de parábola es como independiente de ser convexa o cóncava. Esas vienen a ser como características de la parábola, ¿sí? Porque de hecho Ok. vamos a tener otras formas que igual vamos a poder categorizarlas así, ¿ya? ¿Y como en qué categoría es la parábola? La parábola, en este caso, se conocen como las formas cónicas, ¿sí? Que salen como de un cono. Pero eso ya ahí nos estaríamos alejando del tema, pero simplemente Ok. una forma, ¿ya? Ya, ok. Esa es como la categoría en general, es como la forma que tiene. Entonces, si tiene Ok. forma de U que vaya hacia arriba o hacia abajo, es una parábola, ¿sí? Sí, Ahí, gracias. de nada. Entonces, vamos acá. Vamos a tener primero esta función. Dice, analiza las funciones cuadráticas f y g con reglas de formación.
y luego responde. Estas son las reglas de formación, ¿ya? Es decir, como esta especie de relación, que de hecho es una relación, no es una especie, es una relación, o fórmula, es una especie de fórmula que se le da para caracterizar cada una de estas funciones cuadráticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser escribir primero estas funciones cuadráticas. F de x es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Y antes de empezar a responder las preguntas, chicos, quiero que veamos los coeficientes. Y para eso yo les voy a recordar que la forma general de una parábola es un número distinto de 0 que multiplica a la x al cuadrado, más otro número distinto de 0 que multiplica a la x solita, o sea, no, ese b sí puede ser 0, perdón, más un tercer número, que este lo voy a marcar más, que es 0, ¿ya? Que no está multiplicando a ninguna x. Entonces, primero, quiero que en esta verde que tenemos acá, en esta función que la llamamos f de x, esa letra es el nombre que le ponemos a la función, veamos cuáles son los coeficientes a, b y c, ¿ya? Recuerden que la a, tal como sale acá arriba, es el número que multiplica la x al cuadrado. En esta función, ¿qué número multiplica nuestra x al cuadrado? El 1. El 1. Entonces, a para esta función es 1. El b es el número que multiplica la x. En este caso, ¿qué número multiplica la x? Menos 5. Menos 5. Y muy bien, porque acá lo que vamos a considerar es también el signo que tiene adelante, ¿ya? Entonces, en este caso, esto va a ser menos 5. Lo voy a escribir con negro mejor. ¿Ya? Menos 5. Y la C es el número que no está multiplicando a ninguna X. En este caso, ¿cuál sería? El 6. El 6 y positivo, ¿cierto? Positivo. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a esta primera función. ¿Ya? Dígame, Gaby. ¿Por qué la A es 1? Porque ¿qué Porque es número x elevado. Claro, ¿qué número multiplica a x elevado a 2? Cuando no aparece... Siempre va a ser 1. Siempre es 1. Si no aparece, es 1. ¿Ya? Okay. Si tiene solo un menos adelante, Gaby, es menos 1. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es importante. Empezar a reconocer esas cosas porque esto en este tema es primordial. Vamos con la segunda función que le estamos llamando g. En este caso sería g de x y vamos a reconocer exactamente lo mismo. La forma de esta función es menos x elevado a 2 más 5x menos 6. ¿Cuál es la a en este caso? Voy a ir anotando todo. Menos 1. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá voy a anotar que la A es menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos un menos justo adelante y si no aparece el número es porque es 1. La B, ¿cuál sería? El número que multiplica la X sola. 5 positivo. 5 positivo. Muy bien, chicos. ¿Y la C? Menos 6. Menos 6. El número que no multiplica ninguna X y le consideramos el signo. ¿Ya? Esa es la primera parte. Hasta acá se va entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Si hay preguntas, me las hacen. Entonces, la primera pregunta, miren qué nos hacen. ¿Son f y g iguales? Justifica. ¿Ustedes creen que estas dos funciones, esta de acá con esta de acá, son iguales? Yo creo que sí. ¿Por qué, Gaby? Porque los números son los mismos. Son los mismos. ¿Con los signos incluidos son los mismos? Ah, no, con No, los signos no. Entonces serán iguales si no tienen los mismos Son signos. mismos números, pero no signos. O sea, Exacto. que no son iguales.
Claro, entonces no son iguales porque recuerden que si los números o el valor absoluto de un número es el mismo, pero el signo cambia, ya no son los mismos números. ¿Sí? Ahí hay que tener ojo. No hay ningún problema, José. Después puede ver la clase, ¿ya? Entonces, son los mismos números, pero cambian el signo, no son iguales, ¿ya? No, porque los coeficientes, los A, B y C, son distintos. Y acá yo distintos, ¿ya? Lo voy a escribir ahí. Después nos dice acá, calcula f de 0, f de 5, g de 0 y g de 5. Y luego escribe una conclusión con respecto a estas funciones f y g. Y esto lo vamos a hacer porque esto nos va a ayudar mucho, ¿ya? Yo voy a volver a escribir acá las funciones. F de x era igual a x menos 5x más 6, ¿cierto? Y g de x era igual a menos x al cuadrado más 5x menos 6, ¿cierto? Y acá recuerden, ajá. En el f de x le faltó x al cuadrado, ¿cierto? Sí, toda la razón, muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es construir tabla. ¿Por qué? Cuando queremos encontrar los valores de la función para una x en específico, construimos tablas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer acá. Y recordemos qué es lo que va en cada columna. En la primera columna, el valor de x que vamos a dar, esta la voy a borrar, espérenme un poco, porque es muy chiquitito el espacio que dejé. Entonces vamos a necesitar un espacio un poco más grande, yo creo. Ahí. Espérenme. Ahí sí. ¿Ya? Un poco más grande. Porque si no, vamos a tener muy poco espacio. Entonces, en la segunda columna iba el valor de y, que cómo se calculaba, haciendo el reemplazo de f de x. Que en verdad lo voy a escribir así mejor, ¿ya? F de x, acá reemplazando en la fórmula el valor que le dimos a x, encontrábamos su y asociado. Y por último, lo escribíamos los resultados como un punto, ¿ya? Para decir que x está asociada con que y. Ambas son funciones cuadráticas. Muy bien, Joana, sí. Ambas son cuadráticas, pero no son la misma, ¿ya? Entonces, primero, los valores que le vamos a dar a x, vienen dados por estos de acá, chicos. Y esto es lo que necesito que igual interioricen. Que cuando yo les digo f de 0, significa que la x vale 0. Si les digo f de 5, significa que la x vale 5 para la primera función, que es la f. Y en cambio, cuando les digo g de 0, significa que la x vale 0, pero para esta segunda función g. Y que si vale g de 5, significa que la x vale 5 para esta segunda función. ¿Ya? Entonces, los valores en los que vamos a evaluar la función son 0 y son 5. Estos van a ser mis dos valores. Que de hecho acá lo voy a separar para que nos quede más ordenado. Y luego vamos a hacer lo mismo con la g. Entonces, esto yo lo voy a poner con el color amarillo acá. Estos valores, cosa de que después lo vayamos reemplazando bien, ¿ya? Entonces acá se escribe f de 0. ¿Por qué? Porque la x pasa a tomar el valor 0. ¿Y eso qué significa? En cada parte como de esta fórmula de la función, donde está la x, la reemplacemos por el 0. Entonces acá, x elevado a 2, 0 elevado a 2. Así. Luego, menos 5 por 0. Dígame, Gaby. ¿No que x elevado a 2 siempre era 1? No. Recuerda que acá el número que estaba multiplicando a la x, en este caso era 1. No es que la x fuera 1, sino el número que la multiplicaba. ¿Ah?
¿Y por qué en lo que estamos viendo ahora es distinto? Porque acá le estamos dando valor a la X, que es una variable. No estamos viendo los números que la multiplican. Antes estábamos viendo los números que multiplicaban a cada X, no los valores que le dábamos a la X. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la función tiene estos valores que los llamamos coeficientes, que son las A, B y C, que tenemos que identificar qué valores tienen y siempre son los mismos. Y tienen estos otros valores que van variando, que son la X y la Y, que siempre se los vamos a ir cambiando. Y de hecho, gracias a que le cambiamos esos valores, es que resulta la gráfica esa de parábola. Si no los cambiáramos, solamente tendríamos un punto en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. La X va a tomar infinitos valores distintos. Solamente que nosotros le vamos a ir evaluando para algunos. ¿Ya? ¿Ahí queda un poco más claro? Voy a seguir. Entonces acá a esto le sumamos 6, porque tenemos 5 por 0, porque la X ahora vale 0. Entonces vamos a ver qué resultado nos da esto. 0 al cuadrado, de hecho acá de nuevo nos quedó muy chiquito, por más que pensé que nos iba a quedar bien. Lo voy a borrar para que no nos haga problema. Y esto también, cosa de que podamos seguir solucionando y de ahí voy a poner el resto. Ya. Entonces, acá sería 0 elevado a 2 es 0, menos 5 por 0 es 0 más 6, y esto nos va a dar 6. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la Y vale 6, para cuando la X vale 0. Ya, recuerden que acá los valores van cambiando, chicos. Y eso es de repente lo que más cuesta entender de las funciones, que hay valores que están fijos y hay valores que van cambiando. Entonces, tal como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos es anotar este resumen, que es el valor de X, coma el valor de Y. En este caso, el valor de X es 0 y el valor de Y es 6. Vamos para la segunda valor de X, es decir, vamos a escribir f de 5. ¿Qué significa eso? Que ahora la X vale 5, se lo estamos cambiando. Entonces, donde está la X, escribimos su valor, que en este caso sería 5 elevado a 2. Díganme. Profe, disculpe, el último número siempre es la Y. Sí, el segundo número siempre corresponde a la Y. Pero disculpe, ¿es la función? ¿Cómo? ¿El último número? ¿Y que no ¿Este de entiendo acá? dónde sacó? Sí. No, solamente eso va a pasar, Cristian, cuando la X valga 0. Ya. ¿Ya? Cuando le demos el valor X igual a 0, entonces va a resultar en Y. De hecho, ahora lo vamos a ver qué pasa cuando la X le cambiamos el valor. De hecho, Ya. va a cambiar también el valor de la Y. ¿Ya? Ya, profe, perfecto. Vamos a verlo. Entonces, pero es una buena observación. Entonces acá nos va a quedar 5 elevado a 2 menos 5 por el valor de X, que en este caso es 5 también. Y acá lo voy a anotar para que no confundamos. Este 5 es del coeficiente B y este es el de la X. Más 6, que es el coeficiente C. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da 5 al cuadrado? Chicos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25, muy bien. Gaby. Profe, no sé si soy yo, pero no puedo ver la pantalla. ¿No puede ver la pantalla? ¿El resto lo está viendo? Sí, profe. ¿Sí? Eso a veces pasa por el internet, porque me ha pasado en clases anteriores. Ah, perfecto. Pucha. De todas formas, igual está quedando grabado, ¿ya?
A ver, veamos si ahora le funciona. Entonces tenemos 25, luego menos 5 por 5, que también es 25, ¿cierto? Y más 6. De hecho, en este caso no fue el mejor ejemplo. Ahí la ve, muy bien, Gal. No fue el mejor ejemplo para decirle que no siempre va a dar el último número, sino que en este caso lo que pasó es que ambos dan 6, ¿ya? Pero en este caso, cuando la X vale 5, también la Y vale 6. Para que se convenza a Cristian, voy a hacer un tercer valor que no nos pidieron, pero lo voy a hacer igual, ¿ya? Para que Bueno, vea profe, gracias. que no es siempre lo mismo, porque en este caso sí da lo mismo. Entonces tenemos 1, ¿ya? Veámoslo con cuando la X vale 1, f de 1, ¿ya? Recuerden, acá donde yo pongo el valor de X, después lo reemplazamos en toda la función. Entonces, primero tenemos X al cuadrado, ahora va a ser 1 al cuadrado, el valor de la X que le estemos dando. Luego, menos 5 por X va a ser ahora menos 5 por 1, ¿ya? El valor que le estamos dando a la X más 6. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Vamos, chicos. Esto es 1 por 1, que es 1. Muchas gracias, Cristian. Luego, 5 por 1 sería menos 5 más 6. ¿Cuánto nos da esto? 1 menos 5 sería menos 4. Y menos 4 más 6 sería 10. O sea, 2. 2, perdón. Porque tienen signo distinto. Sí, sí, me equivoqué. Solo eso había fallado. Entonces, acá ponemos el valor de X, coma el valor de la Y que nos dio, que es 2. Y ahí ya se nota que cambió, ¿cierto? Entonces, chicos, voy a hacer algo que no nos pidieron en el ejercicio, pero que para ustedes va a ser necesario. ¿Recuerdan lo que es el plano cartesiano? Porque eso lo tienen que tener clarito. Que son dos rectas en donde nosotros vamos a graficar puntos. Joana, acabo de ver su respuesta. Entonces, el eje hacia el lado vertical, este de acá, que estoy ahora marcando, es el eje de las X, ¿ya? Recordemos que al centro siempre tenemos el valor 0. Acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y hacia la izquierda, los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esto es una recta numérica horizontal. Y para el eje de las Y, que es la recta numérica pero vertical, vamos a tener lo mismo. Hacia arriba el 1, el 2, el 3 y el 4, y hacia abajo vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ya? Entonces vamos a ir graficando los puntos. Y acá necesito que me presten mucha atención. Si yo digo que tengo el punto 0,6, significa que la X vale 0. ¿Dónde está la X0? Acá en el centro. Y la Y6, que acá me faltó para poner la Y6, que lo vamos a agrandar inmediatamente, va a llegar hasta como por acá, ahí. Se me pasó un poco, ahí. ¿Ya? Acá estaría el 5 y acá estaría el 6. Entonces, esto nos va a subir desde el 0 hasta el 6. Y ahí vamos a marcar ese punto. ¿Ya? Ese primer punto, que corresponde a cuando la X vale 0 y la Y vale 6. Ahora, con el segundo, vamos a hacer lo mismo. Busco la X, ¿dónde está la X igual a 5? Y me voy por el eje de las X, como es positivo, por los positivos, hasta llegar a 5. Y de ahí subo, así, derechito, hasta donde está la Y6, que sería ahí. ¿Ya? Otra forma de marcarlo es así. Marcamos primero la X5 y de ahí subimos despacito hasta la Y6. Y acá marcamos el otro punto que sería 5,6. ¿Ya?
Y luego vamos a tener el otro punto, que sería 1,2. Entonces, el primero es el valor de la x. Me voy por el eje de las x hasta la x igual a 1, y de ahí subo a la altura del 2, ¿ya? Que sería justo ahí. Que esto también en papel se puede hacer, ya. Llegué a la x1 y subí derechito hasta la altura del y2. Entonces, esto de acá va a ser una cosa de este estilo, chicos. Yo voy a esbozar una gráfica que después vamos a ver realmente si es esa o no, ¿ya? Pero por el momento la vamos a esbozar, que podría ser una cosa así, esta parábola, ¿ya? ¿Y cómo sé que va hacia arriba, chicos? Porque recuerden, teníamos que fijarnos en el valor del coeficiente A. Este de acá. ¿Y este coeficiente cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo. ¿Y qué pasaba cuando era positivo? ¿La parábola iba hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces tenía esta forma. ¿Se dan cuenta? Como la que yo dibujé acá. Ahora lo que tendríamos que ver es cuál es el punto más bajo al que llega, que podría ser un poco más acá o un poco más arriba, ¿ya? Pero eso lo tendríamos que ver. Por ahora lo vamos a dejar así, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo con la función g. La función g tenemos que evaluar en los mismos valores, ¿ya? Hoy, acá me equivoqué. Esto. Entonces voy a hacer la misma tabla. Siempre que ustedes tengan que evaluar valores, hagan la tabla, chicos. Es lo más ordenado que hay. Entonces, vamos a poner acá el valor de x. Vamos a poner acá la forma de la función, que en este caso es g de x es igual a menos x al cuadrado más 5x menos 6. Y acá el punto que siempre es primero el valor de x y luego el valor de la y que nos va a dar. Y antes de evaluar, quiero que veamos cómo es la a de esta función, el coeficiente a. ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Es decir, ¿cómo va la parábola? ¿Hacia arriba o Para hacia abajo. abajo? Hacia abajo. Esta es la forma que nos tiene que dar. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo tengan en mente previamente. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Entonces, acá los x en los que nos habían pedido evaluar son el x igual a 0 y el x igual a 5. Entonces, vamos a escribir g de 0. Recuerden, ¿esto qué significa? Que donde está la x, ahora lo reemplazamos por el valor 0. Y esto sería menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la x estaba menos x al cuadrado. Ahora, más 5 por x, que ahora es más 5 por 0. Y luego menos 6. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, nada, profe. ¿No? Quería Ya. dar la respuesta nada más. ¿Y cuál es la respuesta? En Eh, este caso, ¿cuánto nos daría? menos 6. Exacto, muy bien, menos 6. Entonces, nuestro punto va a ser el valor de x, que es 0, el valor de la y asociada, que es menos 6. ¿Ya? Vamos acá ahora con esta. X igual a 5. Entonces, tenemos g de 5. ¿Ya? Que sería esa de ahí. Y esto de acá va a ser menos 5 al cuadrado, porque ahora la x vale 5. Entonces, todo lo que la fórmula nos dice que hay que hacerle a la x, se lo hacemos a este valor 5. Más 5 por el valor de x, que es 5. Lo voy a marcar para que no lo confundamos. Y menos 6. ¿Cuánto nos va a dar esto, chicos? Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Acá, una observación. Si el menos no está con paréntesis, significa que el 5 lo elevamos a 2 y luego lo multiplicamos por este menos. Es decir, sería Menos 5 por menos 5 igual 25, ¿no? Porque menos por menos es más, ¿o no?
Ahí está la diferencia, Cristian. De hecho, es 25, pero porque el 5 nomás está elevado al cuadrado, ¿ya? Es distinto que, mira, si tuviéramos esto, menos 5 con paréntesis, porque ahí es el menos 5 por menos 5. En este caso es solamente 5 por 5 y eso lo multiplicamos por el menos. Entonces, en este caso nos va a dar menos 25. Menos 25. Exacto. Ah, entiendo. ¿Ya? Esa es una diferencia sutil que de hecho yo la voy a escribir. Luego sería más 5 por 5, que eso sí nos da el 25 positivo. Muy bien. Y luego menos 6. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Y da menos 6 igual. Exacto. Menos 6. Exacto, muy bien. Y acá sería el punto para la x igual a 5, también está asociada a la y menos 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. En este caso no voy a evaluar por otra y, pero vamos a construir nuestro plano cartesiano para graficar estos dos puntos. ¿Ya? Estos de acá. Este y este. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener el eje de las X y el eje de las Y. Ay, acá me confundí con esto. X, Y. Entonces, acá siempre está el 0, tanto para la X como para la Y. Acá, hacia la derecha, iría el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5, después el 6, y hacia la izquierda sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y para el eje de las Y sería hacia arriba los positivos, 1, 2, 3, 4, hasta ahí voy a llegar por ahora. Y hacia abajo voy a tener que extenderme más, porque tenemos que por lo menos llegar hasta el menos 6 esta vez, que sería ahí. Entonces, acá iría el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, y así hasta el infinito. ¿Ya? Acá vean que son dos rectas numéricas que se intersectan en el 0 de cada una. ¿Ya? Eso es importante. Por lo tanto, acá, si bien no se nota mucho, pero traté de ser lo más cuidadosa en que los espacios entre un número y otro fueran lo más parecido posible. De hecho, deben ser iguales, ¿ya? Y ahora vamos a graficar los puntos. Para ello, veo el primer punto, su coordenada X es 0, entonces me voy en el eje de las X a donde está el punto 0, que sería ahí. Y lo marco. Y desde acá voy a subir hasta, o voy a bajar en este caso, porque este segundo valor es menos 6. Y bajamos hasta la Y menos 6. Voy bajando y llegamos acá. Entonces acá estaría el punto 0, menos 6 y lo marcamos. Luego, el segundo punto que me dice que la X vale 5 y la Y menos 6. Entonces, nos vamos acá. Por el eje de las X me voy derecho, derecho, derecho hasta la X, 5. Y de ahí bajo hasta la Y, en este caso, menos 6, hasta esa altura. Entonces veo, ya, acá está, acá iría mi punto. Sería 5, menos 6. Y acá ya tendría 2 puntos. Lo que sabemos, y esto lo voy a hacer con amarillo porque no sabemos exactamente hacia dónde va a ir, pero que esto debería ser una cosa de este estilo. ¿Ya? Una parábola de este estilo. ¿Cierto? Hacia abajo. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto antes. El coeficiente A era negativo para esta función, entonces la parábola tenía la forma hacia abajo. ¿Hasta acá se va entendiendo, chicos? ¿Sí? profe. ¿No? ¿Sí? Súper. Entonces, acá nos decía, calcula f de 5, f de 0, g de 0 y g de 5 y luego escribe una conclusión con respecto a estas funciones.
Podemos ver entre estas coordenadas de la primera función, ¿qué pasa con las X? ¿Cómo son? ¿Cómo son esas X? ¿Iguales, distintas? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien que me pueda ayudar? Bueno, si se dan cuenta, el valor de esta X con el de esta X son distintas, pero ¿cómo son los valores de sus Y asociadas? Iguales, son Iguales. el mismo, ¿cierto? Muy bien, Cristian. Y para la segunda función nos pasa lo mismo, los valores de las X son distintas, pero sus Y valen lo mismo. Y eso en general nos va a pasar con la función cuadrática. Vamos a tener distintos valores de X, pero nos van a resultar iguales Y y eso va a pasar de a pares. Por eso es que tiene estas dos ramitas, ¿sí? Como este lado y este lado la función cuadrática. Igual para la que vaya arriba. Este lado y este lado. ¿Por qué? Porque van a tener X distintas. Una X distinta con otra X distinta van a tener una Y igual. Y eso es lo que nos va indicando esto de acá. ¿Ya? Que de a pares van a tener Y iguales. De hecho, acá lo más probable es que la otra X que tenga la Y igual a 2 sea la X igual a 4. Y eso lo pueden comprobar ustedes, ¿ya? Según lo que estamos viendo en el dibujo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a ir pasando. De a pares, X distintas van a tener la misma Y. Y eso siempre va a pasar, excepto para el punto que sea el vértice. Entonces, ya se nos está acabando para este primer bloque, pero en el segundo bloque vamos a seguir con esto e introducirnos en ecuaciones cuadráticas. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Chicos, ¿no? No, profe. Ya. Entonces se pueden ir a recreo y volver a las 20:15 para que podamos continuar. ¿Ya? Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Pueden desconectarse o dejar todo conectado. Yo en este momento voy a dejar de grabar para que no les quede tanto rato.